Hay días en los que te miras al espejo y te cuesta reconocer quién eres. Notas enseguida que tu mirada ha cambiado y que tu piel está más curtida por el tiempo. Intentas reconocerte en medio de los recuerdos y de la nostalgia del pasado, pero descubres irremediablemente que ya no estás. Un día como esos decidí que quería darle la vuelta a Colombia en mi moto, así que renuncié a mi trabajo, empaqué la maleta, tomé algunos ahorros que tenía, encendí mi moto y mírenme aquí, a casi 3000 kilómetros de casa, con el sol abriéndome paso por doquier y el viento sosteniéndome en el aire y purificándome el alma, olvidándolo todo, encontrándome nuevamente, yendo y viniendo, respondiendo una y otra vez la misma pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Por qué decidiste hacer este viaje? Y a mí solo se me ocurre una única respuesta. Viajo porque eso me hace feliz. Vuelta a Colombia en moto. Esta vez los saludo desde Playa de Belén, un municipio hermoso, bellísimo, que vine a descubrir en esta ruta gracias a los parceros de Ocaña y que van del departamento del Norte de Santander. Un pueblo arquitectónico que no conocía, la verdad no he escuchado nunca de él, porque afortunadamente hoy tengo la posibilidad de conocer y de disfrutar. Deleítense con su arquitectura y con los hermosos paisajes que lo recubren. Si no hubiera sido por la recomendación de muchos amigos, jamás hubiera conocido este pequeño pueblo escondido en medio de grandes estoraques y paisajes desérticos. Playa de Belén es de esos pueblos que te enamoran con sus primeras calles y que te dan la oportunidad de respirar sin ninguna prisa, de tomarte un descanso en medio de la tranquilidad que brindan sus calles solitarias y de estilo colonial. Está ubicado en el departamento de Norte de Santander, a 40 kilómetros de la ciudad de Ocaña y hace parte de la red de pueblos patrimonios de Colombia. Aquí pueden disfrutar de varios atractivos turísticos, entre los que destacan el casco urbano, el área natural de los estoraques, los pinos, el mirador Tabolandia y el Parque Natural Yaraguá. La verdad, me parece increíble que no tuviera este bello pueblo en el mapa de mi ruta. Esto me confirma una vez más que Colombia está llena de lugares hermosos y recónditos y que tal vez una vuelta a Colombia sea poco para todo lo que hay por descubrir. Bueno, parceros, estamos aquí en Playa de Belén, un pueblo hermosísimo que les había dicho que me han recomendado mucho en Cúcuta, el parcero Wilson, que también hace parte del Club GZ 150, y la mamá pues a mí me lo recomendaron mucho. Y ya estamos aquí, vamos a recorrerlo. Es un pueblo muy bello, un pueblo que vengo a descubrir en esta viaje porque la verdad no lo conocía. Vamos a descubrirlo el día de hoy con el parcero que me invitó también a recorrerlo. Parcero, muchas gracias por la invitación, por recibirme acá en Ocaña, en la región del Norte de Santander, y a su mamá pues por supuesto también por acompañarme. Bienvenido. Algo muy particular de este municipio, de este bello municipio, parceros, que me comentaba ahorita el parcero Wilson, es que las casas todas están pintadas, o la gran mayoría, de color blanco y puertas y ventanas cafés, como para conservar un solo diseño en todo el municipio. Entonces esto hace que se vean muy bonitas, muy uniformes, pues con un estilo muy colonial además, ¿no? Bueno, parceros, estamos aquí ya en el Parque de los Estoraques. Correcto. Yo no sabía que eran estoraques, pues el parcero me lo acaba de explicar, pero quiero que le explique a la gente qué son estoraques y por qué se le llama así. Sí, es una formación geológica que ha transcurrido durante muchos años, ya cientos de miles de años, donde la tierra se ha ido erosionando y deformando, creando estas bellezas. Esos estoraques son esos como montículos de tierra, podríamos decirlo. Correcto. Que se han ido erosionando a través de los años y que han conservado esa forma. Acá la entrada, acá hay otro, ya lo pueden ver. Estoy grabando desde el celular del parcero porque la GoPro se me descargó. Solamente permiten ingresar con guía. Entonces, por ser Semana Santa hay varios guías, pero están cobrando 40.000 pesos. Entonces, 40.000 pesos por hacer el parque en todo, el recorrido en todo el parque. Si usted no paga guía, llega nomás hasta la cafetería, que es aquí nomás, y no puede avanzar sin guía. Vale 40.000 pesos el guía, y lo que dice el compañero es verdad, porque estamos en Semana Santa, ¿no? Y la verdad nos pareció muy caro y no lo pagamos. Y
Si es un grupo grande, pues ya el costo se ve reducido teniendo en cuenta las personas. Ah, claro, pues lo pagan entre todos. Ajá. Y si usted quiere llegar simplemente, no quiere pagar guía y quiere entrar, lo dejan entrar hasta una zona específica, pero también puede ver los estoraques. Con el guía va más al fondo y recorre todo el parque. Pero aún así la vista es espectacular. Vamos hacia el otro lugar muy bello aquí que se llama el Bosque de Pinos. Y estamos por un sendero súper bello. El aire corre muy chévere, muy sabroso. Y el paisaje pues es espectacular. Acá toda la ruta para el bosque es muy bella y lleno de paisajes. Con ustedes el Bosque de Pinos, un paisaje espectacular aquí en la playa de Belén. Miren esta vista, parceros, vale la pena la subida, es un paisaje tremendo, hermosísimo. Recomendación, dejar la moto abajo. ¿Recomendación? Dejar la moto en el parqueadero de los estoraques y subir a pie, será más económico. Claro. Y además que subir a pie, ¿sabes? No tiene sentido subir en moto, ¿no? No. Uno ve el paisaje y se deleita y disfruta de todas estas montañas, vean. Uf, espectacular. Y esperen que van el Bosque de Pinos tan tremendo. Espectacular este lugar, parceros, corre un viento delicioso. Acá pueden subir a hacer picnic, hay muchas personas acá haciendo picnic. Muy bacano, muy bello este lugar. Nunca había entrado a un bosque de pino la primera vez y no, una cosa hermosa. Super plan de recorrer el pueblo, tomar fotos en sus casas, mirar su arquitectura, la gastronomía. Es un pueblo muy bonito para venir a pasar una tarde agradable, sentarse en el parque, almorzar, tomarse un lunchis. Y pues nada, vamos a seguir andándolo y super plan, super pueblo para que lo vengan a visitar si pasan por aquí por norte de Santander. Bueno, parcero Wilson, cuéntale a la gente que quiera visitar Playa de Belén cómo puede llegar. Vale, perfecto. Entonces, dependiendo de dónde vengan, si vienen por la vía de la costa, llegan a Ocaña y avanzan como si fueran para Ábrego o vía Cúcuta, unos 30 minutos, 35 minutos aproximadamente, encuentran una Y a mano izquierda. Ahí se ve en letrero por la playa o los estoraques, siempre tengan esas dos referencias. Y ahí empiezan a andar un poco de destapado, no es mucho, no es muy difícil. Y un pedazo que es ya carretera como un poco vieja, pero pues es pasable, es transitable. Y se gastan una media hora adicional para llegar acá, pues yendo a una velocidad de unos 50 o 60 kilómetros en promedio. Y si vienen de Cúcuta, tienen que pasar en un pueblo llamado Ábrego, también es muy bonito. Y en Río es muy bonito, hay muchos lugares para ir allá también, para un próximo viaje. Y de allá para acá se gastan 20 minutos, 25 minutos hasta la Y, esa queda a mano derecha en este caso. Y lo mismo, la vía es un poquito destapada de para acá, pero es excelente para viajar y para conocer. Es un destino espectacular, tiene mucha cultura, tiene mucha historia, las casas son muy coloniales y tiene unos paisajes preciosos que vale la pena conocer. Bueno, esta es la típica comida ocañera que me invitaron aquí en la casa de Wilson, el parcero del club GZ 150. Y pues, a la expectativa. Tan. Dijo la mamá, vamos a ver si le gusta. Entonces vamos a probarla. ¿Cómo se llama? Arepa ocañera. Arepa ocañera con queso. Algo nuevo, no lo he probado. Bueno, acá les muestro las arepas ocañeras que tienen bastante queso. La verdad nunca las había visto. Allá en Neiva las arepas le echan un poquito de queso y ya. Pero acá tienen harto queso. Me gustan, vea. Nunca he visto una arepa con tanto queso. Chévere. Y muchas gracias, Bessie. Nada, Ustedes también. también se rellenan con pollo, con carne,
con aguacate. Con lo que uno quiera. Ajá. ¿Me le echa picante también si uno quiere picante? Si se quiere, sí. Se come como Es como una arepa rellena pero con harto queso. Parceros, ya me estoy alisando para salir rumbo hacia Valledupar. Pero antes, pues, el parcero Tomás y el parcero Wilson me están ayudando a hacer una revisión a la moto, templar cadena, lubricar y revisar así cositas para que el viaje siga de la mejor manera, ¿no? Ya llevo 2000 kilómetros y pues es muy conveniente que cada nada estemos revisando la moto. Listo. Detenerla por el lado de la copa, de la boca. A propósito, esta es la GN del parcero Tomás. Él modifica motos y tiene esta GN súper modificada, bacana. Quiero que la vean. Las rayas se las quedaban. La pandemia, maño. Además de tener la GN modificada, el parcero le tiene este remolque, se lo diseñó. Y él viaja en la GN con este remolque, una berraquera. Bueno, parceros, el día de hoy me siento muy feliz porque aquí en Ocaña pude conseguir las alforjas que tanto quería, las de cuero, y pues eso va a hacer mi ruta mucho más cómoda. Miren las que me conseguí. El papá del parcero Wilson, don Wilson Mantilla, me las financió, tenía unas que le sobraban y dijo pues llévelas y ahí cuadramos luego en precio. Entonces me las dejó muy baratas y nada, es un apoyo tremendo para mi ruta, estoy muy feliz, puedo viajar mucho más cómodo, estaba aburrido de tener esa bolsa allá y pues súper elegantes. ¿Qué tal les parecen? Déjenme ahí en los comentarios a ver. Y nada, pues ahora sí a seguir la ruta, parceros. Los saludo en la vía que de Aguachica comunica a Valledupar, un sol tremendo, 36 grados. Pero es un clima que me gusta, ya estaba anhelando este clima, estaba un poco cansado del páramo, de la montaña, del centro del país. Y pues ya acá todo es plan, todo es recta, el solecito rico, me gusta mucho más que el frío. Y nada, estoy a 200 kilómetros de Valledupar y ya se siente el sabor a la costa.